vecinas, vecinos, le damos la bienvenida a nuestro 10º cabildo del Cabildo Plaza Las Lilas. Este es el cabildo abierto que comenzó a funcionar ya hace 10 sábados atrás. Para quienes aún no se han inscrito en nuestras listas, vamos a hacer correr una hoja ahí para que se inscriban con su nombre y su contacto, preferentemente el correo electrónico y el teléfono, celular. Y el celular. Hoy día tenemos una sesión dedicada al derecho a la salud en la Constitución. La idea es que nos podamos ir informando y elaborando un juicio para estar preparados para lo que viene este año. Y hemos invitado a 2 médicos, el doctor Hernán Venturino Ponce, que es médico cirujano, especialista en salud pública, licenciado en salud pública y en salud ocupacional de la Universidad de Chile, y el doctor Gonzalo Cuadra, que es médico de la Universidad de Chile, magíster en salud poblacional por la University College of London, profesional del programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos PRICE, e investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Antes de darle la palabra primero a Gonzalo, quiero comentarles algunos, para como contextualizar esta sesión, algunos datos que es importante quizás que mantengamos en nuestra cabeza para después la discusión. De acuerdo a una publicación del doctor Alejandro Goich del año 2015, en Chile poco más del 80% de la salud de la población acude al sistema público de salud, pero menos del 50% de los médicos y especialistas trabajan en el sector público, y entonces está una mayoría dedicada al sector privado. Casi una tercera parte del gasto en salud es pagado directamente por los hogares, cuando entre los países de la OCDE es menos del 20% en promedio, y nosotros estamos en la OCDE como país. El gasto de bolsillo en salud es elevado en Chile, 4,6%, mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,8%. El costo de los medicamentos es también desproporcionado y existe un oligopolio de la industria farmacéutica que fija arbitrariamente los precios e incluso en ocasiones se ha coludido para aumentarlos injustificadamente, como ustedes saben. El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias es claramente insuficiente y muchos establecimientos muestran precarias condiciones en su infraestructura y en algunos casos condiciones indignas de funcionamiento. En el sistema público, la disponibilidad de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos es insuficiente y el acceso a ambulancia en situaciones de emergencia suele ser tardío. Los servicios de urgencia se ven atochados por la demanda, se atienden a veces personas en sillas o camillas, carecen de un número suficiente de camas y los médicos y personal de salud se sienten agobiados por la intensidad de la demanda y las condiciones inadecuadas de trabajo. La cobertura de la atención odontológica es limitada. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se recomienda un dentista por 2.000 habitantes y se estima que en Chile hay 18.000 odontólogos, uno por 958 habitantes. Sin embargo, de ellos solo alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud. Y por otra parte, entonces, finalmente, el sistema privado de salud solamente atiende alrededor del 15% de la población de mayores ingresos, que generalmente es la de mayores ingresos. Solo quería compartir esos datos con ustedes para que después los tuviéramos en cuenta al momento de los comentarios y la discusión. Entonces voy a dejar a Gonzalo primero, tenemos 20 minutos para cada uno, y después al doctor Hernán Venturino, y después vamos a pasar a los comentarios y las preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Tal como decía Loreto, mi nombre es Gonzalo y quisiera partir comentando el lugar desde el que hablo, que es bueno para saber a lo que atenerse, digamos, a la hora de escuchar a una persona que habla. Lo primero es que no soy constitucionalista, así que aun cuando el interés, digamos, que está surgiendo en torno a la salud en esta instancia tiene que ver con el proceso constitucional y el proceso de movilizaciones en curso, voy a abordar el asunto, digamos, de la Constitución y su vínculo con la salud, pero probablemente acá quizás incluso haya abogados y abogadas que sepan más que yo en materia legal, y yo abordo esto desde la perspectiva de un médico,
salubrista, aunque todavía siento que me cae grande la palabra porque son pocos años de carrera todavía en comparación con el doctor. Y un investigador y que antes fue un dirigente estudiantil que luchaba por el derecho a la salud. Desde el punto de vista de mis sesgos o mis perspectivas, al parecer en eso coincidimos con el doctor, y es que mi mirada de la salud es desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud y no una mirada estrictamente biomédica. Además, yo creo en el derecho a la salud como una cuestión que debe ser garantizada por el Estado y en la cual debe existir equidad de todos los grupos de la población, ¿ya? Y ese es el lugar desde el cual les voy a hablar. En general, lo que voy a hacer es primero una breve introducción, comentar acerca de cómo entender la salud, aproximaciones para eso, qué implicancias prácticas tiene entender de tal o cual modo la salud, vincularlo con lo que ha sido el proceso actual de movilizaciones, luego hablar un poquito de determinantes sociales, luego hablar de la salud y la Constitución chilena actual, y luego entregar algunas perspectivas sobre la situación del sistema de salud actual y finalmente algunas perspectivas para su transformación. ¿Ya? Quisiera partir la introducción valorando este espacio. Me parece que este tipo de instancias son muy valiosas, significan un cambio significativo o más bien son una expresión concreta de ese cambio histórico que sabemos que estamos atestiguando en nuestro país. Sabíamos que el individualismo era una cuestión rampante en nuestra sociedad y que hoy empieza a ser resistido y superado hasta cierto punto por instancias de mayor cohesión, de organización social, espacios de encuentro, de diálogo, de discusión, de reflexión conjunta. Y que evidentemente no habría sido posible sin los niveles de organización y de movilización social que hemos visto en las calles, pero que también son resultado de procesos de organización y de reflexión de muchos años en nuestro país que se han venido dando cuenta de las insuficiencias del modelo de sociedad en el que nos encontramos. Y ahí me parece que una de las cuestiones centrales para entender en el fondo este proceso de movilizaciones que generó en definitiva y por vías indirectas este espacio concreto en el que estamos hoy es el asunto de la desigualdad. Porque la desigualdad no es solo una cuestión económica, sino es una cuestión que degrada los lazos de solidaridad a nivel societal. Y eso tiene un profundo impacto en la salud. Y en general en el bienestar de las poblaciones. Y eso es algo súper estudiado. La evidencia empírica es muy contundente en ese sentido. Particularmente hice mi tesis de magíster en eso, en cómo la desigualdad impacta la salud de las poblaciones y en particular la población chilena. En términos de expectativa de vida, en términos de salud cardiovascular, etc. Porque en el fondo los procesos de desigualdad generan procesos de estrés crónico en las personas, además de una serie de fenómenos que no tenemos espacio ni tiempo para discutir, pero que en alguna otra instancia feliz podemos venir a discutir acerca de desigualdad en particular, que es un tema en sí mismo. Entonces, partamos tratando de ponernos de acuerdo en algo bien complejo, que es cómo entender la salud. Al igual que con muchas cosas, es mucho más fácil definir qué no es algo que definir qué es esa cosa, ¿sí? Así que voy a partir diciendo algunas cosas que la salud no es, ¿sí? Quisiera partir diciendo que la salud no es solamente, como bien dice esa ampliamente citada definición de la OMS, vapuleada por otro lado injustamente también, que no es meramente la ausencia de enfermedad, ¿sí? La salud no es algo estrictamente biomédico y algo sobre lo cual solo los profesionales de la salud debiésemos reflexionar y debiésemos discutir, así que bienvenido a este espacio nuevamente. Entonces, esa es una primera cosa, no es algo estrictamente biomédico. Segunda cosa, no es algo estático. Se trata de procesos de salud y enfermedad que son dinámicos y que en los cuales es difícil establecer líneas claras demarcatorias entre un estado de salud
y uno de enfermedad o de trastorno, o lo que pueden ser aflicciones normales. Por ejemplo, eso pasa harto en la salud mental, que es un tema que a mí me interesa. Cuando uno está triste y cuando está deprimido. Cuando un duelo es un duelo normal y cuando un duelo patológico, ¿sí? Entonces, la salud es un proceso y es dinámico. Algo tercero es que la salud no es una cuestión que sea homogénea o universal en términos culturales. La salud se entiende de distintos modos a través de la historia, a través de la cultura, a través de los distintos territorios que existen en la humanidad. Yo siempre cuento una anécdota, que no resisto la tentación de hacerla una y otra vez porque es muy buena. Así que si me quieren contar otra para empezar a decir otra, lo puedo hacer, pero me parece muy buena. Y es que hay unos grupos indígenas en Tanzania que conciben como un paso hacia la adultez, digamos, que el hombre tenga su primera orina con sangre. Y eso lo ven como un hito de desarrollo y de madurez. Pero en realidad, o sea, visto desde otra perspectiva, digamos, eso, al ser estudiado por los mismos epidemiólogos de Tanzania, digamos, no es necesariamente que vengan la gente occidental para allá, pero los mismos epidemiólogos de Tanzania observaron que en esa población, digamos, había una alta prevalencia de un cierto parásito que producía ese fenómeno en la orina, pero para ellos y ellas, ese era parte de un proceso normal de desarrollo, ¿ya? Uno puede discutirlo mucho y yo personalmente no validaría eso como un modo de entender la salud desde mi perspectiva, digamos, pero quiero decir, la cultura y la historia importan mucho para cómo definimos qué es estar saludable, etc. ¿Qué otra cosa no es la salud? Eso, yo creo que no es la salud, ¿sí? Entonces, ayudándonos con esa pequeña introducción, podemos tratar de aproximarnos un poco más a qué sí es la salud. La salud, desde mi punto de vista, debe entenderse de un modo integral, de un modo complejo, pero que en definitiva a lo que apela es a un modo de entender lo que es vivir una vida digna y satisfactoria en una determinada población en un determinado momento, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene esto? Que si tenemos como sociedad un sistema de salud y creemos que nuestra gente tiene derecho a la salud, entonces no debemos preocuparnos solo de garantizar tener un sistema que atienda la enfermedad, sino procurar que existan condiciones materiales, subjetivas y de todo tipo para que, con toda la complejidad y multiplicidad que implica la salud, sea satisfactoria y además sea equitativamente distribuida entre los distintos grupos de la población, ¿sí? Y esa implicancia no es trivial, porque implica que ya los ingentes, los enormes recursos que se dedican al sistema de salud son insuficientes y de lo que se trata es de un conjunto de políticas mucho más complejo. El doctor va a hablar un poco desde la perspectiva del abordaje de la salud ocupacional que eso implica, porque él tiene mucha experiencia en eso, en la medida que, por ejemplo, asuntos como el trabajo son fundamentales para nuestro desenvolvimiento como seres humanos, y de lo que se trata es de que nuestro trabajo proteja nuestra salud, por ejemplo, pero también que el medio ambiente, que el sistema educativo, todos los ámbitos de desenvolvimiento social debiesen ser protectores de la salud, ¿sí? Y eso, en definitiva, es lo que denominamos los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Hay diversas investigaciones empíricas que han intentado aproximarse un poco a cuánto aporta cada cosa, ¿sí? El sistema de salud, las condiciones sociales y materiales, etc. Cada estudio hace sus propias estimaciones, pero más o menos, grosso modo, el sistema de salud aporta alrededor de un 30% en términos de la expectativa de vida y los años de vida libres de discapacidad o enfermedad. Es muy significativo. Sería irresponsable decir que el sistema de salud no es importante, pero es solo parte del asunto, ¿sí?
Mientras que en las condiciones de vida material, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, tienen un rol crucial en determinar cuántos años voy a vivir y en qué condiciones lo voy a hacer, si voy a estar enfermo, deprimido, con discapacidades físicas, etc. Por tanto, debemos hacernos cargo de esa cuestión. Pasando a la situación chilena, así para graficarlo súper concretamente. No sé si vieron en prensa un estudio bien bullado estos días que se publicó en la revista Lancet sobre las diferencias de expectativa de vida en comunas de Santiago. Y que, si la memoria no me falla, eran más de 15 años de diferencia entre comunas del sector oriente de Santiago y el sector poniente de Santiago. Y ahí tenemos una expresión bien material de toda esta cháchara que yo les estoy dando. Y es que aquí me quiero detener en una cosa. Y es que hay distintas formas o dimensiones en las cuales uno puede entender la equidad. La equidad en términos de procedimientos o de resultados, ¿sí? Uno puede juzgar las cosas en términos de si el proceso fue justo o si el resultado que generó ese proceso, independiente de cuál haya sido, era justo o no. Este estudio que yo les acabo de hacer vaga referencia, pero que los invito a buscar, por el lado de los resultados, independiente de cuál sea el proceso, es abiertamente injusto, ¿no? Que personas tengan derecho a vivir 15 años más que otras por su condición social es injusto y desde mi perspectiva ética y política inaceptable. Y de lo que se trata es organizarnos como sociedad para que, en términos de los resultados y no solo de los mecanismos formales, haya justicia, haya equidad. Entonces, esa es una de las dimensiones. Quisiera decir, hacer una interjección acá. Es imposible agotar en estos 20 minutos como toda la complejidad de todas las dimensiones que implica la salud, porque como hablábamos hace un rato, implica toda la vida humana, así que es imposible. Pero sí me gustaría introducir como hartas dimensiones de complejidad y de pregunta sobre estos asuntos. Esto de las dimensiones de la equidad es una dimensión que a mí me parece súper importante. Aunque también, en términos de procesos o de mecanismos, también es importante la equidad. O sea, importa que si es que alguien está enfermo tenga derecho a la atención de salud independiente de qué resulte de eso, ¿sí? También importa que resulta, pero también importa que cuando esté enfermo reciba atención. Y los datos que nos muestra Loreto en su introducción son muy importantes en ese sentido y no los voy a repetir. Pero tenemos claro que en nuestro país, producto del sistema de salud que tenemos, existe una distribución tal de los recursos de distinto tipo, incluyendo la fuerza de trabajo médica, que está inequitativamente distribuida y el 16% de la población tiene acceso a casi el 60% de las horas médicas. Y además, como pudimos inferir del otro estudio al que yo les hacía referencia, es gente o un grupo de la población que tiene mucha mayor necesidad de salud. Y aquí pasamos a otra de esas cosas que yo les quería comentar, que es la denominada Ley de Cuidados Inversos en Salud, que es una cosa bien famosa en el mundo de la salud pública, que probablemente el doctor lo ha haber escuchado bastante, que es algo que formuló el doctor Hart, también en la revista Lancet, el año 71 ya, y que dice algo así como que, en general, la atención de salud se distribuye en forma inversamente proporcional a la necesidad de atención de salud, ¿sí? Y esa inversa proporción es más aguda mientras más operan las fuerzas de mercado en el determinado sistema en que se organiza el cuidado de la salud. Y él vaticinaba ya entonces que cualquier regresión hacia las lógicas de mercado no iba sino a reproducir esta ley de cuidados inversos, y quienes menos necesitaran iban a tener más acceso a la atención en salud, y me parece que nuestro país es una elocuente expresión de esa ley de cuidados inversos. Y de lo que se trata entonces, creo yo, es de organizar nuestro sistema de salud para ir precisamente en contra de esa lamentable ley, que esperemos no sea una ley inapelable. Yo estoy convencido de que no.
Entonces, ahora les quisiera hablar un poco sobre la Constitución y el derecho a la salud en nuestro país. Como les decía, no soy constitucionalista. Uy, justo se me iban a ir el torpedo, así que ahí sí que estaba perdido. Pero hay un capítulo de la Constitución que es atingente a nuestra conversación de hoy, que es el capítulo 3, que dice relación con los derechos y deberes de la población. Esperen un segundo para agarrarlo. Ya, entonces, dentro del capítulo 3 de la Constitución está el artículo 19, que, a ver, les voy a mencionar una serie de artículos que, a mi juicio, y luego de una revisión rápida de la Constitución, tienen que ver con el derecho a la salud. El artículo 19 habla del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Ahí no dice mucho más que proteger la vida del que está por nacer. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Al parecer se preocupa más de la primera que de la segunda, porque como hemos visto en esta revuelta social, los apremios ilegítimos están a la orden del día. Y como tercera cosa, habla de la pena de muerte y dice que solo puede ser por quórum calificado. Recordemos que hasta cerca de principios de los 2000, quienes se oponían al aborto además estaban a favor de la pena de muerte. Pero afortunadamente se revirtió eso y no hay pena de muerte en nuestro país. Eso es el artículo 1, o sea, el inciso 1, perdón, del artículo 19, ¿ya? Otro inciso que tiene harto que ver con el derecho a la salud en nuestra Constitución es el 9º, que es el derecho a la protección de la salud, que debe ser el más importante, ¿no? Aquí, básicamente, lo que dice es que el Estado protege el libre y el igualitario acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, ¿sí? Acá hay, se habla de acceso en términos bastante vagos. No hay una activa garantización del derecho a la salud y además se entiende la salud sobre todo como un fenómeno individual y no poblacional o colectivo, que es, yo creo, una de las maneras más apropiadas para comprenderlo. Además, en ese numeral se habla de que el Estado debe asumir la coordinación y el control de las acciones relacionadas con salud. Señala además que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sean por instituciones privadas o públicas, y según la ley determine, pudiendo establecer cotizaciones obligatorias. Por último, este numeral dice que las personas tienen, y esto sí lo garantiza activamente, el derecho a elegir a qué sistema de salud acogerse, sea estatal o privado. Podemos ver aquí que ya se va prefigurando en la Constitución misma el carácter del sistema y que se termina en el fondo teniendo a ser un sistema mixto, ¿sí? Al final voy a dar algunas reflexiones sobre el conjunto de estos numerales. Sí, me estaba tomando el tiempo también porque me conozco. El otro numeral que es atingente es el 8º, que habla sobre el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entiendo que el doctor va a hablar un poco de eso también. Habla de que el Estado debe velar porque el individuo no se vea afectado por asuntos medioambientales y promover la preservación de la naturaleza. Y además establece que las leyes pueden restringir ciertas libertades y derechos para proteger el medio ambiente. Nuevamente ahí no entrega muchas claridades respecto de la relación entre el medio ambiente y la salud, de qué medidas concretas o bajo qué orientaciones se va a regir el Estado para proteger el medio ambiente y el bienestar de las poblaciones en relación con eso. Y como vemos en las zonas de sacrificio de nuestro país, parece que, pensando en Quintero, por ejemplo, este derecho constitucional no se materializa demasiado. El numeral 18 habla sobre el derecho a la seguridad social. Aquí yo esperaba algo muy interesante, pero de lo que habla es básicamente que el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones básicas uniformes, que pueden ser entregadas nuevamente por privados o públicos, y que puede establecer cotizaciones obligatorias y que el Estado supervigilará su adecuado ejercicio. Por último, está el numeral 21, que habla sobre el derecho a desarrollar cualquier actividad económica a los individuos,
y que el Estado solo podrá hacerlo por leyes de quórum calificado. Ya. De nuestra Constitución y la salud importa tanto lo que dice como lo que calla, ¿sí? Habla de un acceso igualitario, pero no establece garantías al respecto. Dice protegerlo, pero no lo garantiza. No se responsabiliza directamente el Estado de cuidar la salud de la población, ni siquiera solo en el ámbito asistencial, que era lo que al principio de esta presentación decíamos que era insuficiente y que era restringido el asunto de lo biomédico y lo asistencial. Ni siquiera eso lo garantiza. Y hace énfasis en lo asistencial, pero principalmente desde un punto de vista individual, que no considera las determinantes sociales de la población y que además va prefigurando un sistema mixto que segmenta la población y produce las injusticias de las que hemos ido deslizando a lo largo de esta presentación. Me quedan pocos segundos, así que no voy a poder terminar todo lo que quería decir, pero me imagino que con las preguntas y a lo largo de lo que nos queda de jornada vamos a poder profundizar un poco más. Quisiera enunciar, sí, y me va a tomar quizás un minuto o dos, algunos principios que yo creo debiesen imperar en una salud digna, en una salud que desde el concepto que les hablaba al principio sea garantizada por nuestra sociedad, para todas y todos. Entonces, esos principios son, muy telegráficamente, en primer lugar, que se trate de un sistema de salud democrático y descentralizado, porque además de las inequidades producto de asuntos socioeconómicos, a nivel territorial es súper dramático el acceso a servicios que hay en la región metropolitana versus las regiones más extremas. Solo como un ejemplo. En segundo lugar, equitativo, y eso a través de todos los ejes de equidad. El eje de género, el eje socioeconómico, el eje cultural o de pueblos originarios, que en todos esos ejes hay profunda injusticia. En tercer lugar, que se trate de un sistema público e integrado. Esto implica que las redes de salud conversen mejor entre sí, que haya una mejor conexión entre lo que ocurre en la atención primaria y la atención terciaria. Esto es algo que de lo que he investigado y que también podemos conversar en algún momento. Cuarto lugar, me parece que es importante, dada la situación de opresión concreta que vive la mitad de la humanidad, debe ser un sistema de salud con una orientación que sea feminista, es decir, que activamente procure evitar y resistir la violencia de género, la discriminación por orientación sexual o identidad de género, etcétera. Debe ser además, creo yo, un sistema con una perspectiva intercultural que respete y valore los saberes de los pueblos originarios y de las otras culturas que ya están incorporándose a nuestro país, y que obviamente lo integre con los saberes que han desarrollado en nuestro país también desde la perspectiva biomédica más occidental y qué sé yo, de la cual yo me siento más parte en realidad, honestamente. En sexto lugar, me parece que es necesaria esta concepción de salud colectiva integral de la que les he hablado, así que no me voy a detener en eso. Y por último, que sea un sistema de salud universal. La universalidad en salud tiene al menos 3 ejes. Cubrir a toda la población, cubrir la mayor parte de prestaciones y, en tercer lugar, cubrir en la mayor parte que sea posible los costos de esas intervenciones o prestaciones. Y en ese sentido creo que debe ser universal. Por último, me parece fundamental, y esto me parece urgente, creo que es de las cosas que como esta revuelta social debiese conseguir como una de sus demandas inmediatas, es que tengamos un sistema que tenga un pagador único, ¿sí? Lo que se ha denominado de muchas formas: Seguro Nacional de Salud, Seguro Universal de Salud, Fondo Universal de Salud, Fondo Mancomunado, lo que sea, pero que sea un pagador único. El Colegio Médico, su departamento de política en particular, el año 2018, hizo un documento sobre financiamiento en el que habla sobre las ventajas de tener un pagador único. Algunas de ellas son, primero, que reduce los costos administrativos, porque hoy, y eso está documentado, las ISAPRES dedican buena parte de los recursos que les entregan algunos con sus cotizaciones a optimizar administrativamente
la maximización de las ganancias, y eso implica desperdicios administrativos que no se están utilizando en mejorar la salud de la población, atender a las personas. Entonces, reducción de los costos administrativos. Otra ventaja del pagador único es que estas abultadas utilidades que tienen ISAPRES y clínicas, que además están integradas verticalmente, se podría invertir en el sistema público, en el fondo una serie de intervenciones que mejoren la salud de la población. En tercer lugar, la solidaridad, que ya hemos comentado. Y en cuarto lugar, una distribución racional de los recursos a nivel nacional, de lo que ya hemos hablado también. Hasta ahí me quedo ahora y más rato les voy a hacer algunas recomendaciones de textos que yo creo son importantes para comprender nuestro sistema de salud. Hernán, sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es difícil, después de esta maciza y bien versada presentación que nos hizo Gonzalo, continuar hablando sobre salud. Él habló principalmente de las condicionantes sociales de salud, que son tremendamente importantes, pero yo quiero hablarles sobre otros aspectos también que guardan relación con la salud y que es necesario tenerlos presentes cuando se tenga el acceso a pedir algo o participar en la constitución deseada. Entonces, tal como decía Gonzalo, la OMS dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es una frase muy hermosa, pero yo soy salubrista epidemiólogo. A mí lo que me gusta es ir a buscar la causalidad de las enfermedades, porque yo, conociendo la causa de las enfermedades, puedo controlarlas. Y les voy a hacer, va a parecer como un poco como una historia de un abuelo a sus nietos. Permítame contarles ciertas cosas. Desde que el hombre está en el planeta, se ha enfermado. Y lo único que él ha querido es ver por qué. ¿Por qué me enfermo? Porque al momento que él conozca el por qué, puede entrar a manejar las causas. Y las primeras teorías del hombre primitivo decía que hay algo que entra a mi cuerpo, y mientras mi cuerpo no bote ese algo, yo no obtengo la sanación. Idea que duró milenios, hasta me tocó a mí. Yo, cuando era niño pequeño, estaban de moda los purgantes. No sé si hay alguien de mi edad aquí podrá acordarse, pero el niñito algo se le pegó en la guatita y había que purgarlo, tal como uno purga una caldera. Y se le daba un purgante y el chiquillo botaba una cantidad de líquido y ahí teóricamente se iba la enfermedad. Pero esa explicación al hombre no le bastó para empezar a controlar situaciones. Después sigue avanzando las comunidades, aparecen las filosofías y las religiones, y durante mucho tiempo el poder que las enfermedades las envía al ser divino a la tierra en castigo por nuestro comportamiento duró, pero infinitos siglos. Y esa concepción de la alteración de salud está presente hasta el día de hoy. Yo y más de algunos de ustedes nos hemos encomendado a la divinidad ante una salud bastante complicada de uno mismo y un familiar. Yo trabajo en el IST y uno de los milagros que llevó al padre Alberto Hurtado a ser canonizado se produce en mi hospital. Una niña pequeñita es atropellada en las calles de Viña, su electroencefalograma plano, no había ninguna posibilidad de vida, y de repente, como algo mágico, resucita. Y la familia le cuenta al director del hospital que dentro de las múltiples cosas que ellos hicieron, se encomendaron a San Alberto Hurtado, y eso pasó. Yo se lo cuento con todo respeto, pero cuando uno se pone viejo tiene que darle cabida a cualquier tipo de interpretación, si no, lamentablemente, las cosas no caminan. Pero eso tampoco
le permitió al hombre manejar las causalidades. Yo no puedo ordenarle al ser divino que me enseñe a manejar las causalidades. Entonces aparece una teoría que está vigente hasta el día de hoy, y que es la siguiente. Dice que toda enfermedad es provocada por un agente que la produce. Ejemplo, el virus de la gripe por los virus de la gripe. Estamos a puertas que el coronavirus entre a este país, y ahí va a comenzar un episodio que me imagino se va a manejar bastante bien. En mi campo, la silicosis del trabajador de la minería se produce porque yo aspiro sílice. El trabajador de la industria metalmecánica queda sordo porque trabaja en un ambiente muy ruidoso. El que es profesor queda difónico porque su voz es el elemento de trabajo que tiene día a día, ¿ya? Entonces toda enfermedad tiene su agente. El que no la conozcamos toda no invalida el argumento. Y ese agente es acogido por nosotros. Nosotros acogemos a la gente de enfermedad. Si yo el día de mañana voy a dejar un hijo mío, voy a esperar a un hijo mío que viene en un avión de China y viene un señor con coronavirus y él estornuda, yo en mi respiración yo voy a acoger a ese virus y voy a empezar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, entre ese agente productor de la enfermedad y yo que lo acojo, hay una distancia que tiene una importancia pero sustancial en la explicación del fenómeno de la ruptura de salud, y que es el ambiente. Y de la calidad de los ambientes, va a depender la calidad de salud que cada uno de nosotros tenga. La OMS ha definido ambiente como todos aquellos factores químicos, físicos, sociales, biológicos que la evidencia muestra relación con alteración de enfermedad. Pero yo les voy a decir otra definición de ambiente más sencilla, también está casi romántica. Dice, ambiente es todo lo que está más allá de mi piel. Ambiente es el aire que yo respiro. Ambiente es el agua que yo bebo. Ambiente es el alimento que yo consumo. Ambiente es el trabajo que yo desempeño. Ambiente es la entretención con la cual me entretengo. Y así puedo citarles mucho. Vale decir que desde que uno sale del vientre materno hasta que vuelve al vientre de la Pachamama, uno vive permanentemente en compartimentos ambientales. Y de la calidad de esos compartimentos ambientales se originan muchos disturbios de salud. Va a llegar junio, julio en Santiago, y ¿qué se dispara en Santiago? Los problemas broncopulmonares de los niños pequeños y de los adultos mayores. ¿Y por qué? Porque la calidad del aire se viene al suelo. La situación del Valle de Santiago y las diferencias de temperatura y de viento impiden que esto se limpie. Y ahí está la causa. En la medida que mejore la calidad del aire, obviamente que los episodios se van a ir. Yo tuve la suerte de trabajar 14 años en Chuquicamata, en la segunda región maravillosa en cuanto a su riqueza. El Señor nos dio muchas riquezas y el cobre ha mantenido a Chile por muchos años, pero el diablo mete la cola, y el diablo coloca en los cursos de agua que nos abastecían para beber cantidades de arsénico, y el beber agua de arsénico durante muchos años generó una patología propia del antofagastino. Cuando el problema se cambia, vale decir, se empieza a controlar el agua, esa enfermedad comienza en retirada. Entonces, yo quisiera ratificarles que el ambiente es un factor muy importante en las discusiones de nuestro estado de salud. A tal punto que la definición que usamos en la parte de salud ocupacional, vale decir la salud de trabajadores a la cual yo me dedico, es un poquito distinta a la de la OMS, pero el mismo contenido. Y dice que la salud es un proceso que obedece a razones biológicas, constitutivas y sociales.
producto de la interrelación del hombre con los diferentes ambientes con los cuales se contacta a lo largo de su vida. Y eso se va a expresar en distintos niveles de bienestar físico, social. ¿Estamos claros? Yo creo que discúlpeme, yo creo que con esas ideas es lo que yo quiero colaborar con esto, porque si les cuento algo de mi parte de medicina de salud ocupacional, la salud ocupacional se basa en esto. Los sistemas de salud que gestionamos salud de trabajadores tienen una parte que está vigilando permanentemente el ambiente. El día que yo derrote la sordera profesional es el día que logre crear el dispositivo que no meta ruido en la cadena productiva, o que haya un sistema de aislamiento del ruido extraordinario. En el ambiente laboral estamos permanentemente vigilando la existencia de agentes, y por el lado de la parte médica vamos controlando permanentemente el eventual daño que eso pueda producir. ¿Está claro? Es un pensamiento meramente preventivo, que yo lo saco también a la salud general. Y esa concepción preventiva, tenemos que tenerla. Yo, por ejemplo, soy diabético, pero mi madre murió de diabetes. Hay una condición biológica. Yo jamás respeté el hacer ejercicio, jamás respeté la comida sana, terminé siendo diabético. Las condicionantes ambientales que yo le di a mi vida generaron la enfermedad que estoy teniendo ahora. ¿Y cómo controlo mi diabetes? Aunque no lo quieran creer, los diabetólogos lo dicen, también con medidas ambientales. Coma sanamente, haga ejercicio. Esos no son medicamentos ni son tratamientos médicos. ¿De acuerdo? Yo creo que nada más agregaría para iniciar la discusión, si es que se va a producir, ¿no? Gracias, Hernán. Gonzalo. Entonces, bueno, vemos varias dimensiones de lo que se entiende como salud y cómo en realidad es una situación, una realidad multifactorial, y que podríamos pensar que a nivel constitucional, legal, incluso de hábitos de vida, intervienen varios ámbitos y también prácticas o regulaciones. Entonces, abro las preguntas y los comentarios. Vamos a ir tomando de a tres para que puedan intervenir, y también si quedó algo en el tintero también lo puede retomar también Gonzalo o Hernán. Tendríamos que pasar. En vista de que Hernán fue tan escueto y tan al grano, me permito aprovechar un poco de los minutos que dejaste, diciendo simplemente que escuchándote me parece así como conclusión absolutamente lógica que en cada uno de esos segmentos, digamos, ambientales estamos mal. Agua, salud, agua, alimento, aire, ¿qué más? Con eso ya estamos. Esa es la conclusión a la que llegué escuchándote. Yo quisiera... Pero, espérate, Hernán, tomemos tres y empiezas tú a... Buenos días, mi nombre es Celeste. Bueno, agradecer la información y las perspectivas, ¿no? A mí la parte de la prevención me parece que es absolutamente el modo de ver la salud, no esperar a llegar al problema para resolverse, sino anticiparse a él de manera colectiva. Pero me quedé, o sea, en todas las cifras que se mencionaron y todo eso, me quedé con la duda de la disparidad que hay entre el sistema de salud para las mujeres y para los hombres.
porque nosotras, a ver, por ejemplo, yo estoy en el sistema privado, nosotras pagamos más simplemente por ser mujeres, eso en el sistema privado. Y además es conocido para nosotras, las mujeres, las deficiencias del sistema médico para conocer hasta nuestro aparato reproductivo. Entonces, eso es pues, como un mínimo, ¿no? Y siguiendo un poco esa lógica también, muy importante, y creo que sería bueno proponerlo para otro cabildo, la salud mental. Porque muchas personas no entienden que verdaderamente el cerebro, digamos, es parte de nuestro cuerpo y que lo que ocurre, las patologías que ocurren, tienen tanto que ver con factores culturales como con factores químicos. Eso es una de las cosas que ocurre con la depresión, por ejemplo. Entonces, un poco desarrollar más, por favor, esa disparidad que hay en la salud, tanto pública como privada, para las mujeres, cuya diferencia no es rescatada, básicamente por un sistema que sigue manteniendo al hombre como su sujeto principal, y quizás hablar un poco sobre la salud mental. Dos más y pasamos a la... Hola, buenos días, mi nombre es Lucas, igual que Celeste, gracias por venir. Mi pregunta es más que nada en relación a la situación que hoy día, digamos, se vive en China, porque aunque igual hay países que ya están cerrando fronteras, en este caso Estados Unidos, que ya anunció que no van a dejar que nadie que viajó a China o que ningún chino entre a su frontera. Yo quiero preguntar, tal vez un poco sonará paranoico, pero para saber, ¿a cuánto estamos de que otros países empiecen a cerrar sus fronteras si es que China no consigue, digamos, frenar la epidemia que hoy día está sufriendo en su país? Y si hay riesgo, aunque se han dado casos, pero no mayoritarios, de que se empiecen a expandir en otros países, y si efectivamente, pese a que en Chile dicen que no están dando tanta información sobre el tema, ¿en verdad estamos preparados en temas de salud, de contención, como para hacer de frente si es que llegara el caso? Esa es mi pregunta. Bueno, mi pregunta es que una queja muy común que yo escucho acerca del sistema de salud público en Chile es que está colapsado. Personalmente, las veces que he ido a instancias de salud pública acá en Chile, he tenido que irme porque después de esperar horas y horas, como que filo, me voy a otra parte. Me gustaría saber así qué propuesta tienes tú para aliviar eso. Respondiendo a su afirmación, la comparto plenamente. Yo creo que, aparte de tener un buen sistema de salud que nos permita un acceso adecuado cuando lo necesitemos, es también importante que el agua que vamos a consumir, que el aire que vamos a respirar, que la comida que vamos a comer tenga la condición de tal que no nos enferme. Y es por eso, cuando llegue el invierno, que las medidas sean más restrictivas. Tendrán que disminuir las funciones de algunas empresas que contaminan el aire de Santiago, tendrá que reducirse el parque automotriz, lo que la autoridad vaya determinando, pero comparto plenamente su aseveración. Ahora, bueno, el coronavirus, desde que aparece en China, ha mostrado ser una enfermedad con una letalidad baja. Los chinos tienen aproximadamente 250 fallecidos, pero tienen más de 9.000 personas infectadas ya. Pero tiene una gran difusibilidad, vale decir, el coronavirus se transmite muy fácilmente entre personas y personas, o entre animales y personas. Entonces, el que sea muy difusible, que se contagie muy fácilmente, hace vislumbrar que la epidemia puede llegar a ser mundial. Entonces, la medida que toma China de haber cercado la ciudad donde se inicia es una medida que tiene lógica, porque el coronavirus va a tener su ciclo de enfermedad.
Te explico. Se va a producir en aquella ciudad china a un número tal, ¿no es cierto?, que va a contagiar a las personas y posteriormente la enfermedad como tal desaparece porque cada uno de nosotros logró superarla con la inmunidad propia de uno, o si es que se llega a inventar rápidamente una vacuna. Si el resto de los países van a tomar la misma política de China, lo ignoro. De lo que yo he visto en noticias, Chile está tomando cosas que son lógicas. La persona que llega al aeropuerto nuestro de un país que ya ha declarado tener coronavirus va a ser controlado médicamente, con exámenes que se resuelven en minutos. Si ese examen es positivo, esa persona va a quedar aislada en un recinto de salud para ver su evolución. Pero si cerrarán todas las fronteras, no lo sé. Muchas gracias por los comentarios y preguntas. También coincido sobre el comentario en torno a que estamos mal en el aire, en el agua y en varios aspectos. Y eso tiene que ver con un poco con las cosas que yo les hablaba. Y es que, en definitiva, para garantizar la salud es necesario no solo políticas propiamente de salud, o más bien quizás resignificar lo que entendemos que es una política de salud. Hay una frase de estas otras frases bien famosas de la OMS y que al mismo tiempo, como pasa con todas, termina siendo un poco manoseada, pero bien entendida, creo que tiene mucha razón, y es la idea de salud en todas las políticas. Y esto implica que la idea es que toda política, sea medioambiental, laboral o de otro tipo, sea siempre evaluada, y esto yo creo que debiese ser una cuestión que esté regulada constitucionalmente y legalmente, debiese pasar por un filtro, por un sedazo de salud. Vale decir, si es que vamos a tener una nueva norma medioambiental o de construcción de viviendas, hoy somos testigos de los objetos verticales, etcétera, va a terminar afectando negativamente la salud de la población, entonces hay que reformular esa política. Y ese debiese ser una lógica que imperase en nuestras políticas públicas. Y lo que necesitamos son políticas intersectoriales, en las que los distintos sectores de la política pública conversen y se consideren integralmente los impactos que éstas tienen, y en particular el impacto que tienen sobre la salud y sobre la equidad en salud. Porque puede que haya una determinada intervención que su beneficio neto sea positivo, pero que desproporcionadamente beneficie a las personas con más ingresos, y a los hombres y a las personas no indígenas. Entonces, eso tampoco sería bueno. Entonces habría que reformular eso para que efectivamente sea una política con resultados justos, ¿sí? Eso como primera cosa, y en ese sentido es imperativo dotarnos de una política de regulación de la calidad del aire, de la calidad del agua, de partida que el agua sea propiedad del Estado y de todos los chilenos, y no una cuestión que sea concedida a privados, con los nefastos resultados para las poblaciones que también vemos en las otras zonas de sacrificio como Petorca, etcétera. Y una serie de otras políticas en lo medioambiental que efectivamente protejan la salud de la población, ¿ya? Eso como primera cosa. Sobre el asunto de las esperas, me parece muy importante, y de hecho quería hablar de eso, así que agradezco la pregunta. Porque las encuestas que se han hecho sobre el sistema de salud chileno en Chile muestran que la principal insatisfacción de las personas no es necesariamente con la calidad de la atención que reciben, y esto se ha visto tanto subjetivamente como en términos objetivos, o sea, analizando las prestaciones. Las diferencias son fundamentalmente en dos cosas. Uno, hotelería, que es evidente, y segundo, espera, y eso es muy cierto. Y esa espera se expresa tanto en la atención de urgencias, sobre todo y más groseramente en las listas de espera quirúrgicas y en la lista de espera para la atención de especialidad. Y ahí hay harto que hacer. Sobre el tema de las urgencias me quiero detener un poco. Yo trabajo en el PRAIS, en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, que les comentaba Loreto, pero yo además hago reemplazos como médico general en la urgencia del Barros Luco. Entonces conozco de cerca esa realidad.
Y anoche, de hecho, además estuve en un turno SAPU acá en el SAPU El Aguilucho, que quizás alguno de ustedes ha ido alguna vez. De la práctica, y igual hay algunos matices que introducir, en el sentido de que pasa mucho que las personas creemos que todo problema de salud que nos llegue en un momento inesperado requiere una atención de urgencia, en condiciones que en teoría uno debiese acudir a un servicio de urgencias cuando está con una patología o un problema de salud que sea potencialmente amenazante para la vida o un significativo problema de salud. Y en las urgencias no se atiende por orden de llegada, sino que se atiende por severidad. Entonces, si yo llegué hace 6 horas, pero según la categorización yo no debería estar en una urgencia, que es la categoría C5, voy a ser atendido después de la persona que llegó hace 5 minutos con la sospecha de un infarto. Entonces ese es un matiz, ¿ya? Pero por otro lado también es muy cierto que hay insuficiente personal, hay insuficientes recursos y una serie de otros factores que son estructurales de nuestro sistema de salud que determinan que las esperas en esos servicios de urgencia en los que me toca trabajar también, las esperas sean muy prolongadas. Y ahí, para abordar estas distintas aristas, espera en urgencia, espera quirúrgica y espera en atención de especialidades, además de la espera en la atención primaria, hay un conjunto de políticas que implementar, ¿ya? Y que no las alcanzamos a comentar aquí. Hay un documento del Colegio Médico también, del año 2017, que era uno de los textos que yo les quería recomendar, en que esto se aborda. Y es que es posible hacer cosas en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, sabemos la emergencia que constituye el desabastecimiento y la crisis de deuda hospitalaria de la que somos testigos. A mí me tocó estar de turno esa noche en la que se cortó la luz en el Barros Luco, y me tocó encontrarme con el neurocirujano que estaba participando de la cirugía que tuvieron que terminar con linterna. Entonces, evidentemente, y de hecho el propio Ministerio de Salud, sobre todo en el marco de las movilizaciones sociales, decretó emergencia sanitaria. Entonces, sin duda que hay que hacer cosas de corto plazo. Pero el problema de la deuda hospitalaria es un problema estructural que dice relación con que se paga a los hospitales por cada prestación que realizan menos de lo que esa prestación cuesta, lo cual no puede sino traducirse en una espiral de deuda que introduce una serie de ineficiencias, problemas de gestión, dificultades para los administrativos y los clínicos de los hospitales, que se tiene que resolver modificando las políticas, modificando el financiamiento que reciben, mientras que, por otro lado, simultáneamente, si al sistema público se le paga menos de lo que cuestan las prestaciones, cuando eso se deriva del sector privado, se paga muchas veces más de lo que cuesta y muchas veces más de lo que se le paga al sistema público por esa misma prestación. Las camas críticas son un ejemplo de eso, y así hay una serie de ejemplos bien groseros al respecto. Entonces, es una cuestión que hay que modificar. El mismo documento del Colegio Médico, como una de las cuestiones de mediano plazo, plantea la necesidad del pagador único. Y ahí tiene esas ventajas que yo les comentaba hace un rato, y una de las cosas es que permite que tengamos los recursos de diverso tipo, de profesionales, de insumos, de todo lo necesario para que las esperas sean más razonables, ¿sí? También hay cosas de largo plazo. Una de las esperas dice relación con las esperas que hay a nivel de las regiones más alejadas del país para acceder a especialidades, por ejemplo. Y ahí lo que hay que hacer, además de mandar a los médicos que se forman en Santiago lejos de sus familias, es desarrollar capacidad en las universidades regionales y a nivel territorial para formar médicos y médicas, para formar especialistas en esas propias regiones y que se puedan quedar ahí y atender la salud de su población. Bueno, y así podríamos estar largo rato hablando, pero en definitiva son cosas de corto, mediano y largo plazo, pero que requieren transformaciones estructurales en nuestro sistema de salud y que incluso requieren una modificación completa de nuestro sistema de salud y sus lógicas. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que genera las listas de espera quirúrgicas y las listas de espera en general es la lógica segmentada de la atención y una política que ha tenido resultados deseables e indeseables, que es el GES.
el GES en algunos sentidos ha tenido impactos positivos como generar cierto grado de estandarización que es necesario en la atención de una serie de problemas de salud, establecer ciertos plazos en los que esos problemas de salud prioritarios con criterios epidemiológicos deben ser atendidos, etcétera. Pero por otro lado ha generado una segmentación entre quienes son GES y quienes son no GES, y muchas veces esa línea es súper arbitraria y es por cuestiones muy mínimas que la gente queda afuera y que tiene que esperar una cantidad grosera de tiempo. Hace poco salió el informe de la Comisión de Productividad que comentábamos con Loreto hace unos días atrás, y que muestra ese informe que el 99% de la lista de espera quirúrgica es no GES, precisamente. Y eso tiene que ver con que hay incentivos o hay una determinada estructura del sistema de salud que produce ese modo de organización. Entonces, si bien el GES es una cuestión que en el momento histórico que se introduce tiene algunos efectos positivos, también tuvo efectos indeseables, entre ellos el aumento astronómico de las transferencias a privados, que lo que ha hecho es socavar la capacidad asistencial del sistema público, y también ha producido esta segmentación entre GES y no GES, que hace que la gente que es no GES esté años esperando por cirugía. Bueno, me quedo hasta ahí por ahora y de ahí seguimos con la discusión. Algo sobre... Ya, inmediatamente. Vamos a retomar, a ver si retomamos también la pregunta de Celeste sobre mujeres. La retomamos. La Renata también está... Sí, ¿puedo hacer una pregunta para Hernán después cuando retomemos las palabras de ustedes? A mí me llama un poco la atención que en el ámbito laboral se haya logrado incorporar esto del ambiente. No sé si fue producto de una lucha sindical, de algo que lograron empujar los trabajadores, porque vemos el resto de la población como serían las zonas de sacrificio, donde podría aplicarse esa misma lógica que no se aplica. Y sin embargo en el ámbito específicamente laboral se habría logrado. Eso es, tú que tienes una visión más larga en el tiempo, a lo mejor nos puedes decir cómo se logra incorporar y si es producto de una presión social, de un trabajo a nivel sindical de los trabajadores con las empresas y con el Estado, ¿qué? Pero esa es una pregunta para que la retomemos después. No sé cuál es el orden. Pero... Parece que la Renata había pedido antes. Renata, y después vamos para ahí. Bueno, agradecer también la charla y la información, y quisiera preguntar sobre qué pasa con, un poco profundizar con el tema de la prevención, pero desde el mundo de la salud propiamente tal, porque hay una parte de prevención que es mucho más macro, pero qué se puede hacer también desde el mundo propiamente salud a nivel de prevención y también de detección temprana, porque incluso me llamaba la atención el ejemplo que ponía sobre la diabetes. ¿Qué pasaría si yo con el nivel de información que tengo a nivel del sistema de salud de las personas pudiera identificar, sin que la persona tuviera que ir nunca al sistema de salud, casos de riesgo y a través de medios digitales, etcétera, generar la información para poder generar prevención? O sea, pensando en cómo pudiéramos detectar casos de riesgo, prevenirlos tempranamente también, porque eso efectivamente genera menores niveles de necesidad del sistema de salud a posteriori. Buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Tengo 3 comentarios, pero voy a tratar de ser breve. 3 comentarios, preguntas. El primero, en relación a la urgencia y esto que describiste, Gonzalo, de que en verdad son atendidas las personas más graves. Pienso que por supuesto es muy importante que se atiendan las personas más graves, pero dejo un vacío en relación a la prevención. Porque si yo tengo fiebre y ya sé que no me van a atender porque no es tan grave, me voy a ir a la farmacia, me voy a conseguir un antibiótico, me voy a automedicar, que tal vez no es lo que necesito, y finalmente voy a tener una enfermedad grave. Entonces, ¿cómo se hace o si es que alguien está pensando en cómo se abordan estas pequeños malestares físicos que pudiesen ser abordados de inmediato y que de verdad al abordarlos de inmediato implica una labor preventiva, ¿no? de cosas más graves? Así una gran serie de cosas. Esa es como una duda. La segunda, que es un poco más compleja, Hernán, hablaste mucho de la causalidad, de identificar el agente, que es una manera de verlo. ¿Sí? Hay otra manera que dice no es un agente, sino es un conjunto de situaciones que se coordinan de tal manera que la persona enferma o tiene una dolencia.
que es más de la línea del ambiente, ¿no? Y el ambiente no solamente son las cosas, sino también son los vínculos, son las relaciones, son las familias, son las escuelas, son las comunidades. Entonces, echo de menos un poquitito el abordaje de lo que he conocido en otros lugares que tiene que ver con la salud comunitaria y con la salud familiar, ¿no? Hemos hablado mucho pensando en la salud del individuo, pero hay individuos que expuestos a los mismos agentes enferman y otros que no. Y en general los que no enferman tienen contextos de menos estrés y contextos relacionales más digamos, contenedores. Sumado a factores protectores, justamente. Sumado también a el cuidador del enfermo crónico que termina enfermando, ¿no? Y que también es un problema de salud pública porque cada vez tenemos más enfermos crónicos, por lo tanto más cuidadores que enfermos. Y en eso quiero integrar un poco las ideas de Celeste en relación a la salud mental, porque entender la salud mental como algo que está totalmente lejos de las otras saludes es realmente empeorar la cuestión. O sea, pensar que la salud mental, que el COSAM no tiene que tener nada que ver con el CEFAM, es una cosa que ya se ha demostrado y además todos los que trabajamos en salud mental sabemos que es un problema grave, es un problema de salud muy grave, porque deja a la persona pensando que tiene un problema, no sé, como que no tiene nada que ver con todas las otras cosas. Entonces, sumo entonces salud mental a todo el resto de las ópticas de salud. Y ahí al final, estaba pensando yo en algo que también me gustaría ser considerado, que es entender al paciente como sujeto, ¿sí? Hay mucha conversación en relación a que el paciente es un objeto, ¿no? y que tiene una cosa, pero el paciente, si no entiende lo que le pasa, hace muy poquito estuve en un conversatorio acerca de infancia, y una niña adolescente decía, nos hemos juntado en un cabildo y queremos en relación a la salud que el médico nos explique en un lenguaje que podamos entender lo que nos pasa. Y es algo que para mí es muy importante en términos de derechos. O sea, cómo yo entiendo y la asimetría me permite a mí, me ayuda a alguien a tomar decisiones en relación a mi salud, porque yo tengo que tener poder sobre mí mismo, ¿no? Solo eso. Mi pregunta no sé si está tan vinculada a las que han hecho, pero yo me declaro como hija de la salud pública. Crecí en el Carlos Marquena principalmente hasta como los 18, 19 años, y de ahí me dejaron tirada porque por la edad yo no podía seguir ahí. Y mi experiencia en verdad ha sido súper buena, al menos en el Calvo nada que decir. Pero ahora adulta me ha pasado mucho que la salud está como en función de la zona geográfica en la que tú habitas, más que en la necesidad que el paciente pueda tener. Entonces, me pasa que, por ejemplo, me toca por la zona geográfica ir al Hospital Salvador. No sé si tuve muy mala suerte o qué, pero el traumatólogo que en esa época me atendió, porque obviamente conocí más, no sabía cómo tratar mi enfermedad. Yo tengo como una displasia fibrosa en el fémur y en el hueso frontal del cráneo. Entonces, su respuesta era como, vuelve en un mes más para ver si se me ocurre algo, ver qué podemos hacer y todo eso. Entonces mi respuesta siempre era ¿por qué no me deriva al traumatológico, que es un centro especialista para gente con problemas a los huesos? Y era no, porque no tienes un osteosarcoma, ni tienes un cáncer, ni te va a morir. Entonces casi como que la derivación por zona geográfica pasaba por que yo en verdad ya estuviera con algo terminal o algo mucho más... O sea, es que no sé, porque lo mío igual es grave, pero es como grave que signifique muerte. ¿Cachai? Más que decirme anda a la casa y cuando te vuelvas a fracturar y llegues por la urgencia, ahí podemos solucionar tu problema, porque más mal que esa situación no puedes estar. Entonces, mi pregunta es esa, ¿habrá algún plan más que pensado en la zona geográfica donde uno habita, es de la necesidad que tiene el paciente? Porque me han dado la idea de que me vaya yo directamente a la urgencia del traumatológico y dé una dirección de algún amigo que vive por ahí, pero al momento de entrar al sistema igual te van a decir es que este no te corresponde. Siempre hay algo administrativo, incluso sin importar si te di la previsión o no, porque obviamente soy FONASA de siempre, por las preexistencias y todo lo demás que tienen las mismas leyes. Entonces mi pregunta es si alguien ha pensado también el sistema pensando en la necesidad de uno como individuo, más que la zona geográfica donde te toca, porque o sea, El Salvador puede ser muy bueno, no lo sé, pero a mí no me sirve.
y es al único que puedo ir. Del CEFAM yo no tengo nada que decir, obviamente trabajan hasta las 5 de la tarde, pero si después uno tiene una urgencia, ir al SAPU que le corresponde, entonces por ese lado no hay problema, pero respecto a la zona geográfica que te toca de acuerdo al hospital, es como mi única duda. Gracias. Ya. De nuevo muchas gracias por todas sus intervenciones, súper constructivas también. Cuando me hacen pensar en la idea del ambiente y cómo este nos afecta, y lo quiero unir un poco con lo que mencionaba Daniela en relación a la salud comunitaria, me hicieron pensar también en qué pasa entonces con la urbanización, cómo afecta la infraestructura en la que nos movemos, cómo de alguna manera nos predetermina también o nos predispone en términos de salud. Y me hace pensar que este lugar es, claro, se ve saludable, pero realmente también te hace pensar en la diferencia que hay en los territorios. Y me parece que ahí también me invitaron de alguna manera a ustedes a pensar es cómo pensamos también entonces una sociedad infraestructuralmente, urbanísticamente hablando, cómo la pensamos también en relación a la idea de que sea saludable. Porque entonces empiezo a pensar en lugares que tienen espacios secos, terrenos baldíos, basurales cerca. O sea, eso impacta a una parte de la población y eso es muy injusto, es tremendamente injusto. Entonces, muchas gracias porque de verdad, claro, quizás lo había pensado, había tenido conversaciones con Hernán, pero en realidad no se me había capitalizado de ese modo y tan contundentemente. Por supuesto que está todo el otro espacio técnico y acompañando lo que decía la Daniela y cómo la comunidad entonces también desarrolla salud, cómo cada uno también es un agente que invita o no y determina la salud de otro, desde la familia hasta la comunidad local más grande y así ampliándose. Muchas gracias por eso, no era una pregunta, en realidad quería decir eso que me habían de alguna manera invitado a pensar ustedes. Muchas gracias. Para resumir y retomar, si podemos abordarlo de este acceso diferenciado dependiendo del género, digamos, cómo se enfrenta a la salud, ¿cierto? Las estrategias preventivas que pueden ser hasta utilizando los recursos más digitales y los antecedentes que ya tienen las personas, la relación de la salud con la comunidad, pensando en la salud familiar, la salud el sistema comunitario, la relación entre salud mental y las otras dimensiones en las que se expresa la salud, y también el tema de la segmentación territorial para el acceso a la salud y el tratamiento de las enfermedades. Entonces, no sé si quieres partir, Hernán. Respecto al aspecto preventivo, para mí, por la especialidad que tengo, la prevención es esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque el paso del estado de sano al estado de enfermo es en el 99,99% casi inaparente. La única enfermedad violenta son algunas infecciosas. Yo entro en contacto con alguien que tiene meningitis y antes de las 24 horas va a estar con una cefalea brutal. Entro en contacto con alguien que tiene una amigdalitis pultácea y a las 24 horas voy a estar con lo mismo. Pero uno se va haciendo diabético, se va haciendo hipertenso, se va haciendo obeso, va fabricando un cáncer de mama, va fabricando un cáncer de colon inaparentemente. Por lo tanto, la prevención juega un papel fundamental. Y creo que la prevención en los sistemas actuales, los sistemas de salud, están más cargados a resolver el caso médico, que es urgente, ¿de acuerdo? Destinan muy pocas cosas a la parte preventiva. Entonces creo que una visión preventiva es que uno a través de la autoeducación en salud tome ese camino. Si ustedes son FONASA o son ISAPRE, el FONASA y el ISAPRE les hace el examen preventivo anual. ¿Alguno de ustedes se lo ha hecho? Uno, dos, 3 personas, 4 personas, y aquí ya vemos 20. O sea, el quinto.
ha tenido una actitud preventiva. ¿Ok? Así que yo concuerdo en que la prevención deberá destacarse. Ojalá en tiempos futuros adquiera la fuerza que tiene, se van a ir manejando muchas cosas más. Lo que preguntaba Loreto, efectivamente, la legislación vigente de salud laboral es una legislación producto de luchas sociales pero muy fuertes. En la Inglaterra antigua, en las minas trabajaban niños menores sin ninguna clasificación. Se trabajaban jornadas de 12 horas, se trabajaba continuamente. En Inglaterra empieza a generarse la legislación social en relación al trabajo. En Chile cuenta la historia que en la industria de salitre a mí se me cortaba un dedo y dice la historia que yo iba al cajero de la compañía salitrera, le mostraba la mano, un dedo índice, 3 pesos, y se me pagaba. Entonces fueron luchas sociales que llegaron a culminar en el año 1968, que se dicta la ley de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, en que plantea todo lo que yo les estoy contando. La relación, el derecho que tiene el trabajador a la salud y cómo hay que manejarse. Efectivamente es producto de una lucha fuerte durante mucho tiempo. Ahora, tal como Danila, ¿no? Comparto plenamente a Danila. Ambiente es todo, es que yo no quise ser categórico porque... pero realmente, yo creo que el ambiente es todo, es más allá del aire, más allá del agua, es todo, es mi familia, es mi hijo, es mi amigo, somos todos. El amigo que está pasando ahí, el ruido ambiental que tenemos, todos. Y efectivamente, lamentablemente, la visión sanitaria de esa manera en Chile aún no llega. La visión sanitaria chilena es eminentemente reparativa. Tenemos especialistas de lujo. Hay gente que viene del extranjero. En el hospital de Chuquicamata cuenta la historia que venía gente de Santiago a Chuquicamata o gente del extranjero a Chuquicamata a operarse, porque tenía una calidad técnica increíble. Lamentablemente eso ha sido como básico en la estructura de salud chilena. Yo espero que con el tiempo se abran a una salud más comunitaria. En Inglaterra, por ejemplo, si yo soy médico inglés y estoy en el barrio Las Lilas, el Estado inglés a mí me va a pagar un sueldo base y yo voy a ganar más plata en la medida que ninguno de ustedes llegue al hospital. Ninguno. Porque la medida que ustedes lleguen al hospital significa que mi medicina preventiva fracasó y a mí me bajan el sueldo, el inglés no me lo paga. En cambio, si ninguno de ustedes llega, yo gano miles de libras esterlinas. Y yo, para que ninguno de ustedes llegue, tengo que visitarlos casa por casa, conocer profundamente sus situaciones, hacerles los exámenes preventivos que haya lugar y manejarlos libremente. No solamente yo, con un equipo de gente, enfermería, psicólogos, lo que ustedes quieran. Pero ojalá algún momento se tome esa visión de salud en nuestro país. Ya, se tocaron varias cosas, pero que yo creo que se pueden agrupar en algunos temas. ¿Sí? Primero me quería referir, porque estaba pendiente hace más rato, el asunto de las desigualdades de género en salud. Creo que es importante constatar que las desigualdades de género son resultado de una situación estructural de nuestra sociedad e incluso como de las sociedades occidentales en general, en la que la opresión de la mujer está absolutamente encadenada a la estructura del sistema económico en general y el conjunto del sistema social. Y eso tiene una miríada de expresiones en todos los ámbitos, y en la salud su expresión también es diversa y es múltiple. La cosa más grosera, si se quiere, de las discriminaciones y las desigualdades de género que se ven en salud es la violencia que se ejerce a las mujeres por ser mujeres, y la violencia que se ejerce de un modo tal que solo las mujeres son destinatarias de ella, como es el caso de la violencia obstétrica, que es
una cuestión que está en las experiencias de muchas más mujeres cercanas a uno, y uno puede preguntarle a sus amigas, a sus familiares, y es una cuestión muy frecuente y que ocurre hasta el día de hoy. Yo no egresé hace muchos años, egresé hace poquito de hecho, y cuando yo roté por ginecología fui testigo muchas veces de violencia obstétrica y gineco-obstétrica, ¿sí? Y eso tiene unas raíces que son complejas también, o sea, porque tiene que ver con ciertas expectativas respecto del rol de género que deben cumplir las mujeres, ciertos juicios de valor sobre la forma de vivir de las mujeres, sus decisiones, etc. Entonces, lo más grosero es la violencia obstétrica, ¿sí? Que incluso a veces toma la forma de violencia física, cuando, por ejemplo, les presionan el abdomen, siendo que la evidencia muestra que es perjudicial y no ayuda al progreso del trabajo de parto, digamos, en condiciones seguras, pero es una maniobra que se sigue utilizando, etcétera. Pero no es la única ni necesariamente la que tiene más impacto. Hay muchas otras. Otra cuestión muy relevante es el acoso y el abuso sexual que sufren las mujeres, tanto en el proceso del desarrollo de sus carreras de la salud, como incluso ya siendo doctoras, médicas, durante la formación de especialidad. Cuestión de la que a mí también me tocó ser testigo, por ejemplo, rotando por los internados de cirugía, ¿sí? Y ahí hay cuestiones que también nuevamente son estructurales, tienen que ver con las relaciones de poder que se establecen, con desigualdades económicas y de diverso tipo que terminan expresándose en el sistema de salud. Y esto es un tema vigente, o sea, el Colegio Médico nuevamente y su departamento de género han hecho estudios sobre esto recientemente y han visto que aun cuando existe la obligación legal y en algunos casos hay protocolos para el abordaje, digamos, del acoso y el abuso sexual dentro de la práctica médica, por ejemplo, o la atención de salud en general, muchas veces esos protocolos no son conocidos en los centros hospitalarios o de otro tipo, y no son implementados, y cuando son hechos y son implementados no siempre son muy buenos. Entonces es un problema bien serio. Otras ya son, como diría, expresiones ya más difusas, si se quiere, de una discriminación estructural, y que tiene que ver con esta expectativa en relación con el rol de género que se asigna a las mujeres en el sistema patriarcal. Y, por ejemplo, en el contexto del consumo de drogas, las mujeres, está estudiado, sobre todo si es que son mujeres, por ejemplo, que están embarazadas, son mucho más juzgadas por el hecho de consumir drogas, en la medida que se espera de ellas no incurrir en ese tipo de conductas, y eso termina constituyéndose, además de una fuente de estrés psicosocial, que también está documentado, en una barrera de acceso, y eso termina empeorando la salud de las mujeres. Hay otra cuestión, y que fue tocado en otro punto, pero que es muy relevante, y es el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados a nivel mundial forma una parte muy relevante de la economía, y eso es algo que recién ahora se está estudiando y documentando, pero forma una proporción del PIB que es gigantesca si uno se pone a estudiarlo, y que con el tiempo va a ser cada vez más relevante. Por ejemplo, si pensamos en cómo las demencias, y eso también está estudiado en el fondo, que se van a disparar de aquí al 2050, se van a duplicar o aumentar en un 50% al menos, y eso implica que los requerimientos de trabajos de cuidado son mucho mayores. Y hoy la evidencia muestra también que esas labores de cuidado de personas enfermas o personas con dependencia severa es desproporcionadamente y muy mayoritariamente ejercido por mujeres. Y es un trabajo que es precario, que la mayor parte de las veces no es remunerado, que dificulta la participación social de las mujeres, etc. Y por eso, una de las cuestiones fundamentales para un nuevo sistema de salud, del que yo creo debemos dotarnos, es contar con un sistema nacional de cuidados. Y que ese sistema nacional de cuidados, y esto ha sido propuesto por diversas organizaciones de cuidadoras y cuidadores, y de mujeres cuidadoras también, como Chile Cuido y otras organizaciones con las que tenemos contacto, ese tipo de política como un sistema nacional de cuidado, y que de hecho hay experiencia internacional favorable, incluso de países vecinos como Uruguay, en que eso se ha empezado a implementar y que es muy necesario.
Y no tenemos tiempo para agotar ese tema aquí, pero es algo fundamental y forma parte, de hecho, de las propuestas de un documento, que es otro de los documentos que yo les quería recomendar, que es propuestas para construir un nuevo sistema de salud, que se generó al alero del equipo de apoyo técnico de la Secretaría de Salud de la CUT. Yo participo de ese equipo de apoyo técnico y son básicamente 16 propuestas para construir un nuevo sistema de salud. Está en la página oficial de la CUT y también lo puedo hacer llegar a Loreto y que lo haga circular por sus espacios de comunicación. Ahí hay dos temas al menos. Un tercer tema que emergió en las diversas preguntas y comentarios tiene que ver, creo yo, con el funcionamiento de las redes de salud. Porque nuestro sistema de salud efectivamente tiene una serie de barreras de acceso. Y una de esas barreras de acceso es que, y esto tiene que ver con salud ocupacional en algún sentido, como que solo tenemos acceso a prestaciones de salud ocupacional bien específicas, pero la mayor parte de nuestras atenciones de salud son según un asunto territorial. Y eso, en la práctica, para la gente que trabaja jornada completa, se constituye como una barrera de acceso muy importante, porque no se puede acceder a cuidados de salud. Y es por eso que en ese mismo documento del que les acabo de hablar, proponemos que exista un sistema de adscripción que sea doble, en el que uno pueda estar adscrito territorialmente, pero también según su lugar de trabajo, que es donde uno desenvuelve buena parte de su vida, y donde deben existir también, y esto es importante, facilidades por parte de empleadores para que las personas puedan acceder a los cuidados de salud para efectivamente poder desarrollar esa labor preventiva. Porque el corazón de esa labor preventiva se debiese desarrollar tanto a través de las políticas intersectoriales, sobre las que hemos hablado bastante ya, como también a través de la atención primaria. Ahí es donde está sobre todo ese rol. En los centros de salud familiar, que debiesen también tener un componente de participación comunitaria más efectivo del que hay hoy, y que permita adaptar a las necesidades particulares de las poblaciones esas labores preventivas. Y pienso yo que en particular sobre el tema de cómo desarrollar labores preventivas como más avanzadas o más actualizadas según la evidencia, pasa por fortalecer el sistema público y la atención primaria, que tiene déficit de financiamiento, y eso también está documentado según estudios de brechas, por fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Salud y fortalecer los recursos con los que cuenta el sistema de salud para desarrollar investigación adaptada a nuestras necesidades, para estar en condiciones de realizar investigación sobre cómo implementar las intervenciones de prevención, etc. Pero básicamente se trata de fortalecer nuestro sistema de salud, sus redes de atención. Y ahí, dentro de ese trabajo en red, que debe ser a nivel nacional, está la constitución de centros de referencia. Y eso tiene que ver con la pregunta que hacía la compañera. Porque, en el fondo, estoy de acuerdo contigo, debiesen la organización del sistema de atención adaptarse a las necesidades de los pacientes y las poblaciones, y por tanto, si es que existe un servicio de salud que no tenga la capacidad resolutiva o no tenga las competencias técnicas en un determinado momento para ayudar a determinada persona, debiese existir conductos definidos en el sistema para derivarlo. Y en particular la política de contar con centros de referencia, como podría ser el Hospital Universitario de la Universidad de Chile, es algo que tiene demostrada eficacia en el mundo, y es una de las cosas que se debiese hacer. Pero actualmente los servicios de salud, y esta es una lógica que se profundiza con la reforma que pretende introducir el gobierno, son como silos, son como cosas individuales en las que cada uno se raja con su propia uña y que tiene que atender a su propia población, en lugar de pensar nacionalmente cómo mejor respondemos a las necesidades de nuestras poblaciones y nuestras personas. Y ahí también el trabajo en red es fundamental para el asunto de la salud mental, porque ahí hay todo un trabajo que hacer. Yo en el PRAIS trabajo sobre todo en términos de salud mental. El 80-90% de los pacientes que veo son de salud mental, porque en mi PRAIS no hay psiquiatra, así que las hago yo en la práctica como médico general, atendiendo salud mental. Hay una labor fundamental que hacer de articulación de toda la red, APS, CESFAM, COSAM, centros hospitalarios, pero no solo eso. Y esa es otra cosa que es importante, que es que hay que articular el sistema de atención con el conjunto del sistema social y de las políticas públicas, porque sobre todo en salud mental se trata no solo de acceso a psicofármacos, sino
favorecer, facilitar, acompañar y apoyar la plena integración y participación social de las personas que tienen problemas de salud mental. Esas temáticas me parece que surgieron sobre todo en las preguntas. Muchas gracias. Tenemos 2, 3 preguntas Yo digo más. que vayamos Loreto, haciendo de estaba a primero. Vamos a tomar solo 3 ahora. Ya. Gonzalo, buenas tardes ya. Después de todo este rato que hemos conversado, ¿podría hacer algún resumen de cuáles son los aspectos que impiden que estas propuestas que estamos hablando se puedan concretar con la Constitución actual? Yo tengo una pregunta que tiene que ver más con la gestión. Actualmente el 70% creo de la población está en la salud pública y solo el 30% en la salud privada. Y más del 80%. Pero ese 20% que está en la salud privada es el 20% que tiene el mayor porcentaje de ingreso en su 7%. Si que todo ese 20% nos fuéramos a la salud privada, o sea, a la salud pública, generaríamos un ingreso que trascendiera como una salud pública que fuera de calidad para todos. Esa es mi pregunta. ¿Cómo resultaría efectivamente? Porque yo creo que el miedo de muchos es que nos viéramos todos como en el hospital público, así con listas de espera eternas, sin especialistas. Parece que tenemos sintonía en los últimos que preguntamos. Yo voy a hacer un poco de historia. Yo inicié mi trabajo con un 4% de cotización de salud que iba al sistema público de salud. De allí surgieron las ISAPRE y con ese 4% tomaron un grupo de la población que era el más acaudalado, el que menos requerimientos de salud tenía. Y poco a poco las ISAPRE se dieron cuenta de que podían aumentar su clientela, porque esos son, y hoy día estamos en un 7% de la población con mayores ingresos y con mayores requerimientos de salud. Por lo tanto, creo que aquí hay un tema político serio de un Estado que privilegia el sistema de las utilidades del sistema privado y que ha llevado la salud a un problema privado y no público. O sea, en la medida que tengamos un Estado que se define como no responsable de la salud de su población, creo que tenemos poco que hacer. Es decir, creo que lo esencial es que todos estemos adscritos a un sistema público de salud y después por nuestra cuenta veamos lo que hacemos. En algún minuto de este crecimiento del 4 al 7%, recuerdo que apareció la cifra de las utilidades de la ISAPRE y era exactamente el mismo monto que ese 3% significaba en cotizaciones. Es decir, el Estado chileno, el gobierno chileno, le regaló utilidades al sistema privado por lo que nos obligaron a cotizar. Yo en esa época todavía era FONASA. Ese es mi comentario. Como que me desconcentré ese micrófono y había olvidado que tenía uno acá al lado. Las preguntas y comentarios son muy atingentes. La primera es bien difícil, pero voy a intentar hacerlo. No tuve suficiente tiempo para prepararlo, pero yo creo que nuestra Constitución impide en varios sentidos la generación de un sistema de salud con las características que hemos venido conversando el día de hoy. Primero, como les decía en la primera presentación, no garantiza el derecho a la salud, ni siquiera en su concepción más restringida, que es biomédica y asistencial en particular. En segundo lugar, prefigura un sistema mixto, segmentando a la población e introduciendo dentro del sistema una lógica que es incompatible con las lógicas más básicas de la seguridad social, según ha sido entendida en los países occidentales desde mediados del siglo XX, que tiene que ver con mecanismos básicos de solidaridad entre jóvenes y viejos, entre sanos
y enfermos, entre ricos y pobres, etc. ¿Sí? Esta segmentación que se hace de la población rompe esas lógicas de solidaridad, las impide y hace imposible, impracticable un sistema con lógica básica de seguridad social y que funcione, porque además hay cuestiones de eficiencia que están detrás. Porque hay una cuestión muy relevante, y es que la mayor parte de los costos en salud a nivel internacional los produce un porcentaje, muy pequeño de la población. Ni siquiera es el 80% que estamos en el sistema público y que tenemos FONASA. Es un porcentaje muy, muy pequeño, pero que implica la mayor parte de los costos. Y recíprocamente, por el otro lado, quienes concentran la mayor parte de los recursos, en una proporción mucho mayor, son los segmentos más altos de la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ISAPRES? Se las arreglan a como dé lugar para quedarse con los que están en la parte ancha de la pirámide, por la parte de los ingresos, y con la parte más angosta de la pirámide desde el punto de vista de las necesidades de salud. Y eso tiene un impacto financiero gigantesco y que introduce desafíos insalvables para el sistema público. Entonces, en esas condiciones es imposible, aún con todo lo eficiente que es, dada la baja cantidad de recursos que tiene el sistema, poder atender satisfactoriamente y en tiempos razonables las necesidades de salud de la población. Me voy a detener en eso en un minuto. El otro sentido en el que la Constitución impide la garantización del derecho a la salud y erigir un sistema de salud con los principios que hemos venido comentando es que consagra en el conjunto de su articulado, en definitiva, un Estado subsidiario. Un Estado que no garantiza derechos sociales, que le entrega a los particulares la responsabilidad de la vida en común y solo en caso de que los particulares no tengan la capacidad de resolver esos problemas, el Estado interviene. Pero como hemos venido comentando, las lógicas de mercado no hacen sino profundizar la ley de cuidados inversos que les comentaba y que han ilustrado las diversas intervenciones. Aquí me parece muy relevante y muy honesta la pregunta que hace la compañera respecto del legítimo temor que puedan tener las personas que se atienden en ISAPRE, respecto de cómo sería su atención en caso de que mancomunemos los recursos en un Fondo Universal de Salud, que es lo que yo creo que es profundamente necesario. Dos cosas. Uno, los recursos en su conjunto tienen que aumentar. La cantidad de gasto público que hay en salud hoy es insuficiente y está por debajo de las recomendaciones internacionales. Por eso, uno de los 4 puntos a los que adhirió el Colegio Médico, todos los gremios de la salud, todas las organizaciones de pacientes, todas las organizaciones sociales del mundo de la salud, uno de esos 4 puntos es el aumento del PIB en salud, a al menos un 6%. Actualmente estamos en el 4 y algo. Entonces, de partida, los recursos en total tienen que aumentar. Segundo, como les decía hace un rato, hay una serie de eficiencias que se introducen al tener un pagador único. Hoy el nivel de utilidades que tienen las clínicas y las ISAPRES son gigantescos. Y el mismo informe de productividad que yo les mencionaba muestra que con pequeñas inversiones, por ejemplo, aumentando en una cirugía al día en los pabellones en promedio, se pueden ahorrar cientos de millones de dólares. Entonces, así como en una serie de otras cosas, el sistema de salud público puede hacer mucho con poca plata y la plata que se están llevando es muchísima. Entonces sí, podemos tener un sistema de atención digno, integral, con tiempos razonables, si es que hacemos una transformación en el financiamiento de nuestro sistema de salud, en que aumenta la cantidad de gasto fiscal, al menos un 6%, que es la recomendación de la OMS, pero además mancomunamos todos los recursos de todas y todos a un fondo universal o un fondo común.
Pero no solo eso, sino que también es necesario contar con una estructura tributaria más progresiva y que permita recaudar más recursos e ir avanzando hacia aumentar la inversión. Pero sí, es posible. Y en cualquier caso, la cosa no puede ser de la noche a la mañana. Y no van a pasar mañana de atenderse en las clínicas que existen y no vamos a derrumbar esa infraestructura, sino que va a haber un proceso de transición. Y tampoco es que las ISAPRES mañana desaparezcan. Eso no es factible tampoco. Por mucho que a mí me gustara, y lo reconozco, no es posible, no es factible técnicamente. Entonces va a haber un proceso de transición y las ISAPRES, por un tiempo, además, van a ser un seguro complementario. O lo que denominan algunos técnicos, no me gusta tanto, pero se entiende, un seguro de segundo piso. Entonces, si alguien quiere más hotelería o quiere ver algo como de cirugía estética, que no sea un significativo impacto en su salud mental, puede verlo con ese seguro complementario, ¿sí? Por tanto, va a haber una transición y es posible y va a favorecernos a todos. Porque en definitiva también nuestra salud física y mental es interdependiente y esto va a traer beneficios poblacionales. No sé si se me queda algo de las preguntas. Tenemos espacio, yo creo, para hacer una ronda más. Entonces, Sebastián, Celeste, Teresa. A ver, quiero un par de preguntas. La primera es los adultos mayores. La discriminación brutal que hay con los adultos mayores que, por ejemplo, una persona se pensiona, pierde la cobertura. Tiene que tener cobertura independiente. Es una locura porque justamente cuando más riesgo hay, más le sueltan la mano. Uno. Y segundo, el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos me parece ya que es algo también hiperabusivo. O sea, tuve que pedir, yo soy argentino, tuve que pedir a mi familia que me traiga un medicamento que allá sale el mismo medicamento, el mismo nombre del medicamento, del mismo laboratorio que es Bayer. O sea, el medicamento se llama de una manera y allá y se llama de una manera acá. El packaging es exactamente el mismo. Es como si yo pidiese café aspirina allá y café aspirina acá, pero era otro medicamento. No me acuerdo exactamente el nombre, por eso no lo nombro. Pero sé que era de Bayer y que era exactamente la misma cajita y las mismas cantidades. Y me salía 4.000 pesos chilenos allá y 17.000 pesos acá, con descuento. Entonces me parece, ¿cómo se soluciona eso? Y la tercera es el tema de la persistencia, que hablaba acá Juan. ¿Qué pasa a una persona que viene viene por ahí, por ahí vive en población o vive, o se atendió toda la vida, no importa la situación económica. Viene atendiéndose en el sector público y quiere pasarse al sector privado y tiene persistencias y es imposible pasarse porque no lo admiten. Entonces, ¿dónde tiene que regular el Estado en sí para solucionar eso? Bueno, yo iba precisamente también a los adultos mayores porque a mí, siendo chilena, a pesar de mi acento, tengo una mamá de 87 años y una de las cosas que me impresionó viniéndome a mi ciudad natal para acompañarla en sus últimos años es la falta de geriatras que hay al menos en esta ciudad. O sea, es una cosa que verdaderamente me pareció aberrante. Creo que el número era 30 geriatras para Santiago, una cosa así que, es decir, yo hice varias búsquedas y hablé con varios geriatras y eso era verdaderamente un problema y me abisma, porque además aquí hay una enorme población de adulto mayor. Yo, además, personalmente, no sé, yo distinguiría entre la tercera edad y la cuarta edad, porque yo estoy en la tercera edad y mi mamá y yo no tenemos prácticamente nada en común. Entonces yo pienso que también debería haber una diferencia entre los adultos mayores que estamos
porque también yo vengo de una generación que está muy consciente de cómo cuidarse físicamente, de una generación que hace ejercicio, de una generación, en mi caso además, que utiliza medicinas alternativas, porque estamos muy conscientes de lo que son los laboratorios, los químicos sintéticos, todo eso. Entonces yo estoy en un grado de salud sumamente alto, incluso para otra gente de mi misma edad, pero no tengo nada que ver con una persona que tiene más de 70 años y por ejemplo con mi mamá, o sea, son como dos mundos aparte. Entonces creo que también ahí debería hacerse una diferencia. Y esto último que mencioné también, la importancia de las medicinas alternativas, que finalmente son medicinas milenarias, que están todas llevadas por el lado de la prevención, todas son por el lado de la prevención, y que claro, el establecimiento médico occidental, por razones económicas, ha dejado muy de lado, pero que últimamente en los últimos años, por lo menos en otros países, se han estado integrando, tanto así que yo viví mucho tiempo en Francia y ahí empezó a integrar de manera importante los seguros para medicinas alternativas, o sea, hasta ese punto. Entonces, quizás un poco también conversar sobre la importancia de ese tipo de medicinas que son todas referidas a prevención y que siguen siendo así como tan marginalizadas en nuestra cultura médica, que es tan orientada hacia los laboratorios químicos, hacia curar el daño cuando ya está hecho y bueno, y obviamente haga algo. Bueno, nos quedamos con esas dos. Teresa va a pasar. Ofrezco la palabra, que quiera, no sé, comentar algo. Realmente comparto todo lo que ustedes han planteado. Como médico técnicamente no tengo la respuesta, pero quiero reflotar algo que a mi manera de ver es tremendamente importante. Hoy día sábado en la mañana en una plaza de la ciudad de Santiago nos hemos juntado 20 personas a hablar de lo que nos gustaría que fueran nuestras vidas. Esa es una fuerza increíble. Yo creo que este tipo de reuniones, la asociación cada vez mayor, es lo que nos va a ayudar a hacer el cambio. Yo no tengo la respuesta técnica, yo no soy ministro de salud para cambiar la ley, yo tengo mi concepción. Tal como dice Vargas Llosa en su famosa ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo creo que en Chile, cuando se rompió la visión de la solidaridad, el país empezó a irse abajo. ¿Ya? Es mi concepción, por favor, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo por ello. Pero creo que esta instancia es fundamental. Esto que ustedes ahora han gritado, ¿por qué el adulto mayor no? ¿Por qué yo tengo que traer los fármacos a Argentina? Ojalá eso vaya a ser una ola grande y se transforme en un cambio constitucional en nuestro país. Ya, a ver, me parece que surgieron varios temas en esta ocasión también. Sobre los adultos mayores, si miramos el asunto con una perspectiva de determinantes sociales, importa mucho recordar una de las causas también de esta revuelta social, o una de las también demandas claves que tiene que ver con las pensiones. La situación socioeconómica de los adultos mayores y las adultas mayores es crítica en ese sentido, y son pensiones paupérrimas las que tienen, y me parece que está muy conectado con el otro problema de los medicamentos, porque además adultos y adultas mayores tienden mucho a requerir muchos más medicamentos que el resto de la población, y que les resultan particularmente onerosos a ellos dados sus escasos presupuestos. En ese sentido, me parece importante recordar la demanda de que aumenten significativamente las pensiones, que se ponga fin a las AFP y que se cuente con un sistema solidario de pensiones que permita equiparar las pensiones al menos a un sueldo mínimo, que además debe ser reformulado para efectivamente cubrir las necesidades básicas para desarrollar nuestras vidas. Eso.
primera cosa, como determinantes sociales, recordemos en qué situación material viven nuestros adultos mayores. Como segunda cosa, me parece que se relaciona con lo que venimos hablando de las labores de cuidados. Precisamente el envejecimiento de nuestra población es algo que introduce desafíos importantes, tanto desde el punto de vista de los cuidados en general, como en particular de los costos asociados a la atención de salud y los cuidados en general. De hecho, en varios países europeos actualmente se están replanteando cómo organizar el financiamiento de sus sistemas sociales y sus sistemas de salud, precisamente dadas estas presiones, porque la ineficiencia que constituye la mercantilización de la salud ya está siendo demasiado riesgosa con este nivel de necesidades de atención, por un lado, y por otro lado que hayan miles de millones en utilidades por otro, afectando la vida de nuestros adultos y adultas mayores y las personas que deben cargar con los cuidados de esas personas, valga la redundancia. Entonces, creo que eso refuerza la necesidad de que contemos con un nuevo esquema de financiamiento y un sistema de salud completamente distinto. En particular, sobre el tema de medicamentos, hay propuestas en el mismo documento que les decía de la Secretaría de Salud de la CUT, en la que proponemos la necesidad, y esto en consulta en parte con el Colegio Químico Farmacéutico, la regulación de los medicamentos en toda la cadena de producción y distribución. Desde la producción de los fármacos, su comercialización, su distribución, en todos esos niveles de la cadena hay cosas que hacer para reducir los costos y permitir que, en definitiva, a las personas no les signifique un costo. Además de que, desde el punto de vista del sistema de salud, se debiesen, por ejemplo, establecer al menos bandas de precios que permitan reducir los costos que significan acceder a ciertos medicamentos, y toda vez que se pueda, y sobre todo para las patologías más prevalentes o con más impacto para las personas, cuando se pueda, que sean gratuitos, ¿sí? Y si no, establecer bandas de precios que permitan introducir eficiencia y solidaridades, etc. Y en particular también hay una serie de propuestas en relación con, en ese mismo documento, sobre la salud de los adultos mayores, pero que creo que está súper conectado con todo lo anterior que mencionábamos. Una atención primaria fuerte, con participación social, tener un sistema nacional de cuidados que incluya la salud, los cuidados de los adultos mayores, que hayan condiciones materiales como efectivas para implementar el Plan Nacional de Demencias, que se hizo en el 2015 y que es muy bueno, pero que las condiciones materiales por ahora no han estado para implementar eso, etcétera. Entonces me parece que los temas que emergieron se abordan también desde las cosas que ya hemos señalado. Y por último, sobre la incorporación de cuestiones sobre medicinas alternativas, que le llaman, o medicinas complementarias, o qué sé yo, me parece que hay un básico principio de la bioética que es no hacer daño. Entonces a mí me parece que cualquier intervención que se introduzca en nuestro sistema de salud de todas formas debe ser sujeta a estudios que permitan garantizar que no sean perjudiciales para las personas. Pero dicho eso, me parece también que es necesario incorporar y legitimar las diversas prácticas de atención de salud que hay e integrarlas al sistema de salud de la mejor forma que hay, y sobre eso hay experiencias también de cómo hacerlo, y que creo que podemos mirar y debemos ir incorporando, pero siempre tomando en cuenta la evidencia empírica, porque también hay mucho de moda y de mercado para promover soluciones alternativas para problemas que sí tienen tratamientos con evidencia demostrada que son mejores y que son serían muy beneficiosos, pero que, por ejemplo, el sistema de salud no los cubre en forma efectiva. Entonces, es como parecido, igual es grande el salto que me va a pegar, pero es parecido a lo que pasa con la eutanasia, en el sentido de que tienen que haber antes todas las condiciones para que el cuidado de la salud sea óptimo, o en paralelo, digamos. En paralelo debemos garantizar que todos vamos a tener acceso al mejor cuidado de salud
posible que la evidencia y el avance de la tecnología permite, en paralelo con permitir quizá un abordaje más razonable respecto de las condiciones en las que morimos. Porque de lo contrario igual está el riesgo de que si es que no tenemos acceso a cuidados óptimos, muchos terminemos en la situación en la que ya entramos en cuidados de fin de vida, ¿sí? Me pasa algo parecido con esto, en el sentido de que debemos dar acceso a todas las prestaciones que tienen evidencia y además ver cómo incorporar, en paralelo, ver cómo incorporar otras perspectivas y qué sé yo. Eso. Bueno, la última, y para que vayamos cerrando. No la pedí antes porque no quería repetirme, pero me parece que no me puedo ir sin decir esto. En relación a la salud mental, está, siento yo, tal vez mal entendida como la administración de fármacos. Tú lo dijiste así al pasar, pero pienso que si no se incorpora, yo soy psicoterapeuta y terapeuta familiar además, que somos el patio de atrás de la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, de hecho yo no trabajaría en el sistema público porque no puedo comer. Entonces el profesional que termina ejerciendo ese tipo de cargo es un profesional que jamás se puede formar, que no puede posgraduarse, que no puede actualizar sus conocimientos. Entonces finalmente queda reducida la administración de fármacos porque no hay financiamiento para ningún otro tipo de prestación. Y pienso que es muy relevante. Gracias. Sí, brevemente sobre eso, hoy se dedica un 2% más o menos del presupuesto del gasto público en salud a salud mental. Las recomendaciones internacionales apuntan mínimo a un 6%, 8%. Y en el siglo XXI, una de las principales causas de discapacidad y uno de los principales problemas de salud van a ser los problemas de salud mental, en particular la depresión. Va a ser uno de los principales desafíos sanitarios. Entonces, absolutamente, y es parte de las cosas que debemos hacernos cargo a la hora de transformar nuestro sistema de salud. Muchas gracias, Gonzalo, Hernán, un aplauso para ellos por la buena voluntad de habernos acompañado hoy día el sábado en la mañana. Quienes no se han inscrito en nuestra lista de contactos para poder acceder al chat del Cabildo y a las redes sociales, háganlo. Por ahí estaba circulando una lista porque vamos a seguir con actividades durante febrero y también durante marzo. ¿Sí? ¿Cuál es el próximo Cabildo? ¿Cuál es el próximo Cabildo? La visito, Adolfo nos puede contar. Ajá. Adolfo va a preparar uno de sistema democrático y el proceso constituyente con miras al plebiscito, así para empezar a prepararnos ya más en la recta hacia abril. El próximo sábado. Hay el próximo sábado, a la misma hora, en general todos los sábados a las 10, en este mismo lugar hay una caja amarilla que pueden ver ahí que se está levantando para quienes puedan hacer alguna donación para organizar nuestras actividades. Gracias.